El día de hoy nos acompaña el doctor José Ricardo Chávez Pacheco, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, adscrito al Centro de Poética y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y del posgrado también. Él es doctor en literatura comparada por la UNAM, uno de nuestros especialistas eh, más acuciosos, que ha realizado investigaciones sumamente profundas, como ahorita mencionaré en algunos de sus libros, en este ámbito del comparatismo literario. Además de sus publicaciones, artículos, capítulos de libro, etcétera, el doctor Chávez Pacheco es miembro honorario de la Academia Costarricense de la Lengua. Entre sus libros más importantes se pueden citar Los hijos de Cibeles, Cultura y sexualidad en la literatura de fin del siglo XIX, Andróginos, Eros y ocultismo en la literatura romántica, Espectros de Nueva York, publicado en su natal Costa Rica, entre otras publicaciones que siguen estas líneas de investigación sobre romanticismo, literatura fantástica, literatura de viajes, en fin, en distintas literaturas, la hispanoamericana, la francesa y la inglesa principalmente. Para mí es un gusto que el doctor Chávez Pacheco nos acompañe en esta sesión con el título Retórica de la enfermedad de la tuberculosis romántica al COVID postmoderno. Tiene la palabra el doctor Chávez Pacheco, a quien agradezco muchísimo, José Ricardo, que estés aquí con nosotros. Gracias. Bueno, qué bueno que preguntaba, porque yo también estaba dudoso de si me pudieran escuchar. Como decía, no soy muy ducho en este asunto de la comunicación a distancia, que ahora con los nuevos tiempos, bueno, se va implementando y se va haciendo necesario si es que uno quiere continuar pues la comunicación y el diálogo con la comunidad académica. En este sentido, quiero pues empezar agradeciendo al doctor David García por su invitación para participar en este ciclo de conferencias y de pláticas a propósito de la enfermedad, y por supuesto también a Jessica Martínez y a la parte técnica tan importante para que esta comunicación pues, pueda de la manera pues, más adecuada. Bueno, la plática, conversación de hoy, la titulé de una manera general, Retórica de la enfermedad, y en ella pretendo hacer una revisión de algunas de las maneras retóricas de aludir a la enfermedad, sobre todo en el ámbito literario, religiosas, políticas, militares y demás. Empezaré, por lo tanto, con la referencia de Susan Sontag en un libro ya clásico que se llama La enfermedad y sus metáforas, ¿no? En la que la autora definió la enfermedad como una metáfora, como no podía ser de otra manera, quizá, como el lado nocturno de la vida. Por mi parte, en vez de acentuar lo oscuro de la enfermedad, prefiero verla como penumbra, como crepúsculo, como un estado intermedio entre la vida y la muerte, pues la enfermedad supone en principio una tensión irresuelta entre ambos extremos, que finalmente va a definirse ya sea como la salud recuperada o como el deceso. Si no es así,
y tenemos una enfermedad vitalicia, lo que hay es agonía permanente. En cualquier caso, la enfermedad tiene la característica de romper la ilusión de la vida ilimitada en que solemos vivir, aunque teóricamente se acepta la idea y no el hecho inmediato de la muerte. La mayor parte de la gente vive como si nunca fuera a morir, en un eterno presentismo mental. Sobre todo la más joven, es lo propio de la juventud, acumulando objetos y experiencias, hábito que se continúa incluso a edades muy avanzadas. Al quebrarse la ilusión de que estaremos vivos para siempre por la acción de la enfermedad, se abre la posibilidad de otra etapa si se cree en una forma de continuidad, o de la nada, que es otra forma de creencia, una creencia negativa o invertida, si se quiere, que el pensamiento secular presenta como un hecho, aunque ni una ni otra son realmente susceptibles de ser probadas. De aquí el surgimiento del escepticismo y del agnosticismo, que no niegan, sino que dudan y callan. La enfermedad acota el poder ilusorio de la vida de mostrarse como algo permanente, señala sus límites, su carácter efímero. De aquí su posible poder didáctico, su poner a prueba la entereza moral de quien la padece, su capacidad para despertar de la ilusión de inmortalidad si se logra, claro, superar el dolor y el miedo. Esto que les vengo diciendo queda claro en la leyenda de Buda, cuando el joven príncipe Siddhartha cuestiona su cómoda vida tras el encuentro con la enfermedad, la vejez y la muerte. Se escabulle del palacio en que su padre, el rey, lo ha resguardado, confinado, diríamos hoy, para que no conozca el mundo exterior y sus fatalidades, y en su salida se encuentra con un enfermo, un viejo y un cadáver. Esto activa en él un proceso de autoindagación que lo hará abandonar el palacio, su vida de príncipe, y lo llevará más adelante al despertar espiritual, a convertirse en un Buda, esto es, en un despierto. A este triple encuentro alegórico de Siddhartha, a veces se le agrega un cuarto elemento, el encuentro con un asceta, que lo hace ver con su silencio y quietud la posibilidad de encontrarse bien sin importar si se está viejo o enfermo. Siddhartha atisba entonces en su salida de palacio no solo a la enfermedad, la vejez y la muerte, sino también a una cierta sabiduría interior que lo impulsa a buscarla y a activarla en sí mismo. Desde otro ángulo filosófico, algo parecido encontramos en Occidente 5 siglos después de Buda, más o menos, en el caso del escritor latino Lucrecio y su poema De Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. Lucrecio, seguidor de la doctrina de Epicuro, quiere ilustrar a los hombres respecto a la naturaleza del cosmos y disolver sus temores a la muerte y a los dioses impulsados por la religión. Se trata de afrontar la enfermedad y la muerte con el adecuado estado anímico imbuido de una cierta sabiduría racional. Si esto se logra, entonces podemos estar sanos o enfermos, libres o encerrados, pues estas contingencias pasan a segundo plano una vez ubicados en la atalaya del recto conocimiento de las cosas, uno que genera la ataraxia, la tranquilidad de ánimo,
la imperturbabilidad del espíritu como consecuencia de la ausencia de penas y temores. Esto explica quizás por qué su largo poema, tras exponer la física del cosmos, acaba con la descripción detallada y estremecedora de la peste de Atenas en el año segundo de la guerra del Peloponeso. ¿Por qué ese final tan dramático para un poema que ha explicado una dinámica material del mundo? Justamente porque es el que pondrá a prueba el verdadero logro racional y espiritual del filósofo, aspectos que no están separados en Lucrecio. Ya antes, en el inicio del segundo libro del poema, se había hecho un elogio de la filosofía en este sentido noble, no profesional, cuando el poema enfrenta al ser humano con la visión del naufragio y de la guerra, el cual, sin embargo, se mantiene imperturbable, cito, dueño de los templos excelsos guarnecidos por el saber tranquilo de los sabios, desde cuya altura puede distinguir a los otros y ver cómo confusos se extravían y vagabundos buscan el camino de la vida, debaten por nobleza, se disputan la palma del ingenio y de noche y de día, no se sosiegan por amontonar oro y poder. Y exclama, oh míseros humanos pensamientos, oh pechos ciegos, entre qué tinieblas y a qué peligros exponéis la vida, tan rápida, tan temible. A lo que aconseja. Así, la contemplación final de la peste de Atenas es la prueba del logro anímico del filósofo. La irrupción de la enfermedad, propia o ajena, genera un problema, el de la conciencia de la finitud humana, ya sea si se cree en la continuidad o de forma total si se la niega. Como señalaba Norbert Elias en su ensayo La soledad de los moribundos, no es la muerte en sí la que crea problemas al hombre, sino el saber de la muerte. Desde un punto de vista escéptico señala que, cito, la muerte es un problema de los vivos. Los muertos no tienen problemas. Hay muchas criaturas sobre la tierra que mueren. Tan solo para los hombres es un problema morir. Hasta ahí la cita de Elías. En la medida en que las sociedades mejoran el nivel vital de sus habitantes, lo que se traduce en más seguridad y previsibilidad de la vida individual, la vida se alarga y la muerte se aplaza, no solo en el cuerpo, sino sobre todo a nivel mental. De ahí ese relativo olvido de la muerte en el ámbito cotidiano, en especial de la muerte propia, aunque diariamente se observen por la televisión y otros medios muchos muertos. Es la muerte ajena la que se observa, no la propia, que se ubica siempre en un futuro distante, aunque se tenga una edad avanzada. Como bien señala Elías, al igual que otros aspectos animales, también la muerte en cuanto proceso y en cuanto pensamiento se va escondiendo cada vez más con el empuje civilizador detrás de las bambalinas de la vida social. Ahora bien, este relativo ocultamiento de la muerte en la sociedad moderna se ve trastocado justamente por la peste, que de nuevo la saca a la luz, muestra a los vivos su rostro cadavérico. Aquí ya no se trata de la enfermedad individual, sino de la que lleva el sello de lo colectivo. La plaga, la peste, la epidemia, la pandemia, lo que afecta a un conglomerado social de manera más o menos repentina y que va acompañada de una cuota de misterio sobre su origen y causalidad. En la medida
en que estos se aclaren y se genere una cura, la enfermedad se domestica y se le teme un poco menos. Sigue matando, claro, pero cada vez menos y de alguna forma se va tornando un evento individual porque ya no afecta a todos a la vez. Un célebre anatomista del siglo XVIII, Javier Bichat, había definido la salud como el silencio de los órganos y a la enfermedad como su ruidosa rebelión. En este sentido, la peste es una suerte de carnaval negro, una fiesta ruidosa a la que nadie quiere asistir y a la que, sin embargo, el destino, el castigo de los dioses o el virus empuja, enferma y mata. Esta enfermedad colectiva, la peste, siempre ha acompañado a la humanidad y la literatura es un buen registro de ello cuando la vemos desde sus primeras manifestaciones occidentales como la Ilíada, en cuyo inicio se nos describe un campamento asolado por la enfermedad ante las murallas de Troya. Crises, a sacerdote de Apolo, devastado por el rapto de su hija Criseida a manos de Agamenón, pide ayuda al dios para castigar a los invasores griegos. Apolo les envía la peste, representada metafóricamente por las flechas que lanza al azar y que alcanzan a los soldados. Dice el texto: al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros, mas luego dirigió sus mortíferas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Durante por el ejército las flechas del dios. Es una metáfora muy bonita pese a lo terrible, ¿no? La peste como estas flechas que va lanzando Apolo. Así, la peste está al inicio de la Ilíada y, según vimos, la encontramos también de manera palpable al final del poema de Lucrecio, de Rerum Natura, que les mencioné. Si la antigüedad fue escenario de constantes pestes, la Edad Media también tuvo sus constantes plagas, como la peste bubónica, el tifus y el cólera. El caso más notable fue el de la peste negra, cuyo pico se alcanzó en el siglo XIV con el deceso de una tercera parte de la población europea, según estimaciones modernas. El ejemplo literario de esta peste la encontramos en el Decamerón de Boccaccio. El adjetivo de negra obedece a las manchas y bubones producidos por la enfermedad, con gangrena en los dedos de pies y manos, acompañados del mal olor de los bubones rotos. El color negro, por lo menos en la cultura occidental, posee además asociaciones de muerte y luto, que venían muy bien a dicha peste. No es el único color con el que se la vinculará, como se aprecia en relatos posteriores, ya en la época moderna, como La Máscara de la Muerte Roja de 1842 de Edgar Allan Poe, o en La Peste Escarlata de Jack London de 1912. El cine siguió esta convención de colores, como se aprecia en El Séptimo Sello de Ingmar Bergman, donde la muerte viste de negro, y no solo de negro. Si nos vamos al registro más popular del cine de Roger Corman, en su adaptación del cuento mencionado de Poe, la muerte viste de rojo y hasta refuerza su simbólico color con la entrega en una hermosa escena de una rosa blanca a una campesina, la primera que morirá por la peste, flor que de inmediato se tiñe de rojos. Una parte muy bonita de la película. Antes de los relatos de Poe y London, hay que recordar el detallado recuento de Daniel Defoe en su
Diario del Año de la Peste de 1722 sobre la enfermedad en Londres en 1665, así como la novela del italiano Alessandro Manzoni, Los novios, de 1827, que presenta la peste de Milán en 1630. Ambos relatos se escriben tiempo después de acaecidas las catástrofes sanitarias, aunque en el caso de Defoe hay una mayor cercanía temporal. De hecho, Defoe parece que tenía como 5 años cuando ocurre esa peste que él va a describir años después, y lo va a hacer con base en los diarios de un tío que ya adulto pues es el que está viviendo la enfermedad, la pandemia de la época. Estamos ya con narraciones modernas sobre la enfermedad, esto es, en una época en que la ciencia comienza a tener un papel cada vez mayor en la vida social, con un discurso secular creciente en diferentes sectores y un relativo retroceso de la religión en la toma de decisiones. Hasta ese momento, las metáforas predominantes en la descripción de la peste habían sido básicamente de tipo religioso, sintetizadas en la idea del castigo divino, sin importar si se trata de las flechas del dios pagano Apolo o de la ira punitiva del dios cristiano. Como señala Susan Sontag, cito, durante el medioevo se establecían vínculos entre el fenómeno de la peste y el de la corrupción moral, e invariablemente se buscaba un chivo expiatorio fuera de la comunidad enferma. Durante la peste, que asoló a Europa en 1347-1348, hubo masacres de judíos por doquier, de una envergadura sin precedentes. Las masacres cesaron, no bien la peste se detuvo. Hasta aquí la cita de Sontag. De las diferentes enfermedades presentes en la literatura romántica del siglo XIX, quizá ninguna más influyente que la tuberculosis, llamada también tisis, consunción o peste blanca. Notemos de entrada el cambio del color asignado. Ya no es rojo ni negro, sino blanco. Y no solo por la transparencia cerúlea de los aquejados, sino también por las connotaciones ideológicas que la época le asoció. En la retórica romántica, el tuberculoso era un enfermo de la pasión, alguien que era consumido por esta. Estaba asociado con una sexualidad despierta, pero sin libertinaje, y poseía una gran sensibilidad artística. En él podíamos observar la herencia de la melancolía, según la concibieron los antiguos, en que el genio estético, la enfermedad y la tristeza iban asociados. Con estos rasgos no es extraño que se le asociara ideológicamente el color blanco. Tratándose de mujeres, la tuberculosis venía como anillo al dedo en cuanto a la concepción predominante sobre ellas, polarizada en el culto de la mujer frágil, enfermiza, que sublimaba su carácter, su original carácter telúrico, como ofrenda al amado. La asignación astrológica cambiaba. Se la desplazaba verticalmente de la Tierra a la Luna, con su color blanco, su infertilidad y su poesía. Cuando accedía al sexo, era apenas en aras de la maternidad, y entonces solía morir en el parto o en alguna fiebre puerperal. Este era un extremo de este esquema femenino bipolar, pues el otro estaba conformado por la mujer fuerte y sexual, la femme fatale de tantas historias, destructora de hombres y hogares burgueses, representadas por prostitutas, cortesanas y mujeres independientes. Para este estereotipo femenino, predominante sobre todo
en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en el fin de siglo, también había una enfermedad asociada, la sífilis. Si de hombres se trataba, la tuberculosis se vinculaba sobre todo con el artista, ese hombre melancólico que había renunciado en aras del arte a su herencia viril de producir riqueza a la manera del burgués o de hacer la guerra como el militar. En este sentido, se trataba de un hombre disminuido, afeminado, tanto en el sentido de que se acercaba a la condición femenina socialmente aceptada de debilidad y sensibilidad, como de que podía quedar asociado peligrosamente con la desviación erótica, específicamente con la homosexualidad. Si entraba en esta zona oscura, la sífilis podía estarlo aguardando, como en general podía ocurrir con quien quisiera asumir cierta libertad sexual más allá del matrimonio monógamo, sin importar si era hombre o mujer, homosexual o heterosexual. Sífilis, oprobio social o castigo legal estaban a la espera de quien quisiera traspasar la rígida línea de la monógama honorabilidad burguesa. Acordémonos el caso emblemático de Oscar Wilde. El siglo XIX, romántico e individualista, dio un giro psicologista en su entendimiento de la enfermedad y quiso hacerla coincidir con el carácter del paciente, de forma parecida a como antes la metáfora religiosa había asociado el castigo con el pecador. Ahora, la enfermedad se comenzó a ver como expresión del carácter del paciente, como resultado de su voluntad inconsciente. La enfermedad es la voluntad que habla por el cuerpo, un lenguaje que significa lo mental, una forma de expresión corporal. Todavía el término somatización, pero muy pronto será, a comienzos del siglo XX, por el neurólogo y psicoanalista alemán Wilhelm Scheckel. Si bien ni la tuberculosis ni la sífilis fueron propiamente pestes en el sentido señalado antes de irrupciones repentinas y colectivas de enfermedad, sí fueron enfermedades privilegiadas en la literatura y en otras formas artísticas de la cultura. Con el siglo XX, el cáncer será la enfermedad que herede algunos de los clichés de la tuberculosis, aunque también marca grandes diferencias. Para empezar, carece de su aura estética, dado su carácter implacable y rapaz. Otra distinción con la tuberculosis, vista especialmente como una enfermedad del tiempo, de la duración, es que el cáncer se concibe sobre todo como una enfermedad del espacio. Se extiende, prolifera, se difunde, todo esto sintetizado en la fatal palabra metástasis. A lo táctil también se le da un uso metafórico. La tuberculosis produce una muerte suave, mientras que la del cáncer es una muerte dura, como será más adelante la muerte del SIDA. En términos de consecuencias también hay divergencias. La amputación y la mutilación para lograr la posibilidad de sobrevivencia del canceroso, mientras que el tuberculoso muere entero. Por otra parte, el cáncer tiene en común con la tuberculosis en estos discursos sociales el ser una enfermedad de la pasión, pero de la pasión reprimida, de la inhibición. El enfermo resulta en parte responsable de su enfermedad. Todo esto según la mitología que se va gestando alrededor suyo. Algo curioso, porque en el siglo XIX se había asociado el cáncer con la hiperactividad. También las condiciones ambientales,
la contaminación, las malas dietas, entran en su supuesta etiología en el siglo XX. Surgen además otras metáforas como las criminales. El cáncer es el asesino al acecho. Es la fiera que espera asestar el golpe. También se propagan las metáforas militares: ataque, invasión, colonizar, defensas, que habían aparecido en medicina hacia 1880, cuando las bacterias fueron identificadas como agentes patógenos. En palabras de Sontag, puede decirse que el pensamiento médico moderno comienza cuando la grosera metáfora militar se vuelve específica, cosa que solo se hizo posible con la llegada de un nuevo tipo de investigación: la patología celular de Virchow y la comprensión más precisa de que las enfermedades se deben a organismos específicos, identificables, visibles, por supuesto con la ayuda del microscopio. La medicina se volvió verdaderamente eficaz y las metáforas militares cobraron nueva credibilidad y precisión solo cuando se consideró que el invasor no era la enfermedad, sino el microorganismo que la produce. Desde entonces, las metáforas militares han permeado cada vez más todos los aspectos de la descripción de una situación médica dada. La enfermedad es vista como una invasión de organismos extraños ante la que el cuerpo responde con sus propias operaciones militares, como la movilización de las defensas inmunológicas, mientras que la medicina, como en la jerga de la mayor parte de las quimioterapias, es agresiva. Hasta aquí esa cita. El cáncer, junto con la sífilis y la tuberculosis, comenzaron a ser usadas como metáfora del mal en contextos ajenos al sanitario, como la política o la moral, tal como se aprecia en el antisemitismo de la primera mitad del siglo XX, o en los insultos que un bando político hacía del opuesto. Para los nazis, los judíos eran la sífilis y la tuberculosis. Para Trotsky, el estalinismo era la sífilis y el cáncer. Para los árabes, Israel es el cáncer del Oriente Medio. Durante los primeros años de la epidemia del SIDA, algunos lo definían como el cáncer gay. Y en el ámbito tecnológico, algunos problemas causados por virus se han definido como SIDA informático. Por supuesto, comparar a un grupo social con una enfermedad es culparlo e incitar la violencia en su contra para extirpar la enfermedad. El orden social se concibe como un cuerpo sano, con lo que las metáforas patológicas se usan para juzgar a la sociedad y a sus supuestos enemigos. Un dato interesante en los discursos sobre la peste es que ella siempre viene de otra parte, con lo que se establece un fuerte vínculo con lo extranjero. Así, entre los griegos, la peste venía de Egipto o de algún lugar de Asia. Para los ingleses, la sífilis era el mal francés. Para los franceses, el mal germánico. Para los florentinos, el mal napolitano. Para los japoneses, era el mal chino. El SIDA vino de Haití y de África. Hoy, el COVID es el virus chino. En Crimen y Castigo, Raskolnikov soñó que el mundo entero estaba condenado a una nueva, terrible, extraña peste llegada a Europa de las profundidades de Asia. En Los novios de Manzoni, las tropas germanas llevan la peste a Milán y de aquí sigue el resto de Italia. En la novela de Defoe, la peste llega a Londres desde Holanda, habría llegado desde Italia, Creta o Chipre. En las primeras décadas del siglo XVIII, la peste bubónica llega a Londres desde Marsella.
Tenemos así que en estos discursos tornan así en posibles chivos expiatorios. Usualmente, el principal foco del mal es Asia, la oscura y misteriosa Asia, en especial China o India. Del cólera asiático al virus chino de la actualidad, no hay después de todo tanta novedad ideológica. Como buena parte de los discursos sanitarios contra la peste, como buena parte de estos discursos sanitarios se han originado en la Europa moderna, entonces Asia y África como fuente de la pandemia es algo que calza muy bien con la autoimagen europea y su rasgo xenofóbico, que sin embargo no es solo suyo, sino también de otras comunidades. Hoy vemos cómo China ha devuelto las acusaciones y ha culpado a soldados estadounidenses del surgimiento del virus tras su visita en 2018. Hace años, al supuesto origen africano del SIDA se respondió con la idea de que el virus del SIDA había sido creado artificialmente por científicos norteamericanos en experimentos de laboratorio que habrían escapado de control, justo lo que hoy los norteamericanos dicen de los chinos. Como puede apreciarse, los discursos acusatorios se repiten aunque varíen los sujetos. Hoy, el auge de teorías conspiratorias en redes sociales y medios de comunicación alimentan estas hipótesis que suelen esgrimirse para reforzar motivaciones políticas de uno u otro tipo. Llegamos por último a la peste en tiempos posmodernos, esto es a partir de la década de los 80 del siglo pasado. Aquí destacan dos enfermedades, el SIDA, que en realidad no es una enfermedad en sí, sino un síndrome, un conjunto de factores que conducen a la muerte, y el actual coronavirus. Llama la atención que ambas no son nombres propios, sino siglas. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el COVID es el coronavirus disease, enfermedad del coronavirus. El uso de tales acrónimos nos indica ya una perspectiva especializada, burocrática, más secularizada a la enfermedad. Pese a ciertas similitudes del SIDA con el cáncer en el uso de metáforas militares y táctiles, ambas eran enfermedades duras. Lo cierto es que por el contenido sexual del SIDA, muchos de sus vínculos habría que establecerlos más bien con la sífilis. Ambas supusieron una moralización de la enfermedad con referencias a la degradación y el pecado, sobre todo en el caso del SIDA. En parte de sus enfermos correspondían a homosexuales y consumidores de drogas intravenosas, es decir, de sujetos que salían claramente de la norma social aceptada. Esto dio pie a que, a pesar de estar ubicados en una época de gran secularidad, las viejas metáforas religiosas salieran de nuevo de las catacumbas en términos del castigo divino, como en la vieja Sodoma, o incluso de venganza de la naturaleza. La asociación entre peste y chivo expiatorio resultó clara y la discriminación pareció al principio de lo más natural. Quizás ahora eso se ha olvidado, se ha perdido por los años transcurridos. No obstante, el resultado no fue el que se esperaba de parte de las mentes conservadoras, pues la epidemia generó del lado de los afectados sexuales una mayor visibilización social que impulsó su organización y participación política, sobre todo en países donde habían estado más bien resguardados, como los latinoamericanos. También son de destacarse las consecuencias artísticas y literarias que la peste del SIDA generó, con una gran producción en esos ámbitos.
el cine, la literatura, las artes plásticas, la danza, etcétera, produjeron una amplia gama de testimonios y creaciones al respecto. Tengo la impresión de que la literatura del SIDA solo tiene comparación con la que la tuberculosis había generado en el siglo XIX y en la primera mitad del XX. Tan solo en el ámbito hispanohablante sobresalen autores como Reinaldo Arenas, Severo Sarduy, Fernando Vallejo, Pedro Lemebel, Mario Velatín o Luis Antonio de Villena. Terminemos con algunas referencias al COVID, con el inconveniente de que aquí nos falta distancia para poderlo analizar mejor. Estamos todavía en el vientre de la pandemia. Ni siquiera sabemos si a nivel individual saldremos de ahí. Llama la atención en principio la escala mundial en que se produce y la rapidez de su expansión. Dado que buena parte de los afectados son personas de edad avanzada, esto genera una solidaridad, apoyo y sentimentalismo que, por ejemplo, el SIDA nunca tuvo, todo lo contrario. Es decir, es una pandemia sin chivos expiatorios a la vista. Si bien se ha acentuado su vínculo con China, no es algo que haya generado una discriminación sistemática al respecto. Paradójicamente, sujetos impensables en términos de culpabilización, como el personal de salud, fueron asediados al principio, pero pareciera que esto no tuvo mayor desarrollo y más bien luego han tenido un proceso de heroización. Aquí hoy escuchaba justamente las declaraciones de un médico español que decía algo muy interesante. Le decía él que él no creía que el personal médico fuera un héroe, porque la palabra héroe arrastra siempre un elemento de irracionalidad, de instintividad, decía él. Y si algo ha jugado en la estrategia médica contemporánea, es más bien la racionalidad. Pero bueno, es la opinión del médico, pero me llamó la atención por toda esta heroización que se ha hecho del personal médico. Me llama la atención cómo entre el SIDA y el COVID se ha producido una mayor secularización social, pues el factor religioso y moral, tan fuerte en el primero, ha jugado un papel más bien secundario en la actual peste. Aquí, claro, influye el hecho de que el coronavirus puede llegar a cualquiera y no se dirige solo a unos cuantos individuos considerados marginales. Al mismo tiempo que lo religioso se ha quedado más bien en la retaguardia, el discurso científico ha estado al frente, queriendo dirigir las estrategias de acción, pese a los roces constantes con el ámbito político, tal como se ha visto en países como China, Estados Unidos o Brasil, donde sus gobernantes han buscado el modo de imponerse a los científicos. Si bien durante el SIDA de los primeros años, las metáforas religiosas dominaban el ambiente y acrecentaban el terror, y hoy la ciencia ha logrado desplazar en cierta medida ese tipo de en los tiempos modernos en que la guerra comercial pareciera sustituir a la bélica, las metáforas del COVID se han ido por el lado militar. Se habla de lucha, de guerra, del enemigo invisible, del combate, de la línea de fuego, incluso de los héroes, como mencionábamos, para referirse al personal médico que cumple con su deber. Es interesante hacer el ejercicio de escuchar la televisión, los comerciales, los mensajes del gobierno
políticos, digamos, de diferente índole, ¿no? Y ver la retórica que utiliza, no darle tanto importancia en un momento a lo que es el sentido, sino más bien a las palabras, a las expresiones que utiliza, hacer este análisis retórico, ¿no? Muy fácil porque estamos en casa y bueno, oímos permanentemente todas estas expresiones. En el juego discursivo que la peste produce, aparecen palabras como confinamiento, que en su acepción del diccionario de la lengua española, como bien lo señaló en un artículo Mario Vargas Llosa, confinar y confinamiento no significan simplemente encierro o aislamiento. Este es un giro semántico nuevo gracias a la crisis del COVID, sino que tiene en sentido estricto una carga política y militar. El confinamiento es una pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente en libertad en un lugar distinto de su domicilio, que no es el caso hoy, cuando decimos estar confinados en nuestra propia casa, ¿no? Se habla del confinamiento de Napoleón en la isla de Santa Elena, porque él no vivía en Santa Elena, ¿no? O el confinamiento de Unamuno en un lugar distinto del lugar de donde uno reside. En ese sentido, la idea actual o el uso actual que hacemos de confinamiento, como estar encerrados o resguardados en nuestra casa, es algo diferente. Ese no es el uso usual. Bueno, es un giro semántico que la actual circunstancia del COVID le ha dado a la palabra. Este predominio de metáforas militares y políticos en la crisis actual es otra muestra, pues, del desplazamiento relativo de lo religioso por lo secular. Hemos hecho así un seguimiento parcial de las relaciones entre peste y retórica sobre la base de las metáforas usadas en los discursos sociales, médicos, periodísticos, sobre todo los literarios, para referirse a la enfermedad colectiva y fulminante, desde las primeras de tipo religioso, esa tan hermosa de las flechas de Apolo, hasta las actuales, donde predominan las militares y tecnológicas. Bueno, esto es lo que yo tengo que decirles. Muchas gracias por su atención. Disculpen si no me han oído adecuadamente y ahora estoy a su disposición para cualquier comentario, pregunta, opinión que tengan a bien hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Muchas gracias a ti, José Ricardo, por esta exposición tan clara, tan amplia, que nos da un panorama de la antigüedad hasta el día de hoy prácticamente, sobre este concepto de la enfermedad, sobre esta metáfora o metáforas que se usan en distintos momentos y con distintos enfoques, distintos usos literarios, políticos, estéticos. Una presentación realmente bastante completa que nos abre a la reflexión para pensar sobre este momento en el que estamos inmersos como humanidad. Por parte de los asistentes abrimos un espacio para las preguntas que quieran hacer al doctor Chávez Pacheco. Llega aquí una pregunta. La primera dice, ¿qué opina de la necesidad de resignificar el término confinamiento en esto, digamos, en los tiempos actuales? Bueno, son los usos que se van dando, ¿no? Uno no puede ponerse muy la gente está usando mal la palabra porque no es lo que significa según el diccionario. Bueno, no es lo que significaba, ¿no?
como siempre digo yo y en general... Perdón, Ricardo, perdón, ¿sí? no se escuchó bien, no sé si nos pudieras repetir un poco. Sí, por favor, Sí. un poco. Me preguntaban qué opinaba yo sobre el nuevo uso del término confinamiento en estos tiempos de pandemia. A lo que yo decía que desde un punto de vista purista, pues no es totalmente insuficiente decir que como la pandemia significa, perdón, como el término confinamiento significa otra cosa en el diccionario, entonces lo estamos usando mal. No es tanto un mal uso del término, es un nuevo uso. No, el lenguaje en función de las necesidades de los hablantes. Por supuesto, no se trata de un uso totalmente sin límites, sin una cierta consulta. Pero lo cierto es que más allá de lo que nosotros querramos que signifique confinamiento, ya la gente lo usa de esta manera, estar confinado como estar encerrado en la propia casa. En ese sentido, no nos queda más que adaptarnos a este nuevo uso, tener conciencia, eso sí, de que significaba otra cosa, ¿no? Cuando se hablaba de el confinamiento de tal personaje, era un castigo político por lo general, porque era la autoridad política la que lo enviaba a un lugar distinto de donde vivía. En ese sentido, ya hoy dio un giro semántico diferente, extendido, ampliamente extendido, y entonces yo creo que próximamente pues el diccionario de la academia lo que tendrá que hacer es agregar una nueva acepción, como va ocurriendo con tantos términos, ¿no? No enojarnos, no molestarnos, sino observar con un poco de ataraxia, como dirían los epicúreos, ¿no? Estos cambios de lenguaje. Alguien hablaba anteriormente, pero fue muy rápido, de las flechas de Apolo. Sí, es la expresión que se utiliza en la Ilíada de comparar cómo va aumentando la peste, ¿no?, con las flechas que Apolo va lanzando al principio a ciertos animales y luego a los soldados del campamento que está ubicado a las murallas de Troya, ¿no? Entonces, pues es una manera poética, repito, muy bonita en expresión, aunque tremenda pues en contenido, ¿no? De cada flechazo, pues alguien enfermo, alguien afectado por la muerte y una flecha además mortal, ¿no? Entonces es un uso que se le dio, por lo menos me parece mucho más bonita que otras metáforas de ese tipo. Sí, las flechas de Apolo se refieren a la Ilíada, efectivamente, es de ahí de donde se las mencioné al principio. Bueno, la idea del castigo divino es algo que uno puede encontrar en la mayor parte o en muchas tradiciones religiosas. Basta uno con revisar o recordar ciertos pasajes del Antiguo Testamento donde esta idea del castigo divino se hace, digamos, notoria. Piensen lo que fue el castigo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ahí, digamos, está toda esta mención del castigo divino ante los habitantes de esas dos ciudades. O de otra manera, piensen lo que fueron las plagas de Egipto,
¿no? Que no fueron propiamente enfermedades, pero en todo caso estaban las ranas y estaba el agua que se convierte en sangre, etc. Entonces, efectivamente, los dioses suelen castigar lo que es la desobediencia humana, y entonces este tipo de apariciones de males suelen ser conceptualizados de esa manera desde una perspectiva religiosa. Por supuesto, el asunto es que con la modernidad y el crecimiento de la secularización, pues este tipo de metáforas se vuelven insuficientes, ¿no? Claramente limitadas a un universo religioso que ya mucha gente no comparte, y esto hace que se busque explicar de otra manera la aparición de esos males, se use una retórica alternativa, y hemos visto cómo, digamos, de lo que ha tenido más fuerza o más descendencia es esta retórica militar, ¿no? La enfermedad como el enemigo invisible, la gente que está en la primera línea de fuego, es decir, toda una serie de expresiones del ámbito militar que se comienzan a utilizar en lo que es la descripción de en el ámbito sanitario, ¿no? No es una forma natural como uno pensaría, es una forma construida, históricamente construida, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Mencionan aquí a Camus, mencionan por supuesto a García Márquez. Sí, hay muchas novelas que han abordado el tema de la enfermedad. Mi intención no fue hacer un recorrido total, no fue solamente mencionar algunas de las más importantes hasta el siglo XIX, principios del XIX, básicamente en relación con el cólera, pero vean ustedes cómo buena parte de esas novelas lo que abordan es casi siempre las pestes del cólera, ¿no? Es en ese sentido la enfermedad o la peste que ha tenido más descendencia literaria, y más recientemente el caso también del SIDA. Llama la atención, por ejemplo, cómo el cáncer no es una enfermedad, digamos, muy utilizada en la literatura. Sí lo hay, pero no aparece tanto. Hay una suerte como de, si no silencio, parsimonia literaria para abordarlo, ¿no? En cambio, la tuberculosis antiguamente, ya les mencioné el caso del siglo romántico, el cólera, ¿no? O más recientemente el SIDA, sí han sido abordados. Y bueno, ya veremos qué pasa con el COVID, ¿no? Que está teniendo un impacto tan fuerte, pero los productos literarios, pues habrá que esperarlos en caso de que surja. Vean ustedes de pronto cómo hay pandemias que prácticamente quedan silenciadas. El caso de la gripe española a principios del siglo pasado, hace 100 años justamente, ¿no? Es una epidemia de la cual prácticamente no se habla, no se conoce. Un poco de ella es porque está cumpliendo 100 años, pero la gripe española dejó 20 millones de muertos. ¿Por qué no conocemos más de la gripe española? Bueno, son esos vacíos, ¿no?, que se hace en la historia humana y en la historia literaria, y como otras enfermedades, por diversas razones, se suelen privilegiar al respecto. ¿Alguna otra consulta?
Parece que no hay alguna pregunta más por ahí, y casi estamos en hora o estamos en hora. Si no hubiera ninguna intervención más por parte del ciclo, la gente comenta que ha sido una de las ponencias más interesantes que se ha escuchado en esta ocasión aquí. Todos agradecen, José Ricardo, tu presencia y tus palabras. Creo que ya no hay ninguna pregunta más. Por mi parte, no me resta más que agradecerte de verdad muchísimo, porque nos abres el panorama, nos das, al menos particularmente, me quedo con esta reflexión sobre las distintas metáforas que podemos hallar, que podemos encontrar, las que tú has expresado sobre la enfermedad y cómo se usan esas metáforas en los discursos. En los discursos más disímbolos, desde el literario, estéticamente hablando, hasta el ideológico, ¿no? El político. Claro. Pues muchas gracias a ustedes por su paciencia de haberme escuchado, quizá no con las mejores condiciones de sonido, no sé, ustedes me lo dirán, pero pues ha sido un gusto poder participar y poder comunicarme con ustedes desde mi casa en estas condiciones de confinamiento, para usar la palabra en su nueva acepción. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti y gracias a todos los asistentes a este ciclo de conferencias. Ya saldrá el cartel completo con las que hacen falta, y pues seguimos viéndonos y oyéndonos sobre todo por esta vía. Gracias a todos y buenas tardes.